solicitud de CONICYT, específicamente de Explora, que ya venía desarrollando una iniciativa que se llama Tus competencias en ciencia. Nosotros teníamos que desarrollar actividades científicas que lograran desarrollar esas competencias en los niños. Nos hicimos cargo de desarrollar Tus competencias en ciencia para educación parvularia. Para el programa CRECE, el desarrollo del proyecto Tus competencias para educación parvularia ha sido una gran oportunidad en distintos ámbitos. El primero, por profundizar en un proceso de investigación, el cual nosotros llevamos desarrollando en forma muy incipiente en educación parvularia, y enfocarnos en un tema muy novedoso, que es la formación por competencia y en parvularia, que es un tema no trabajado ampliamente en la literatura, y en Chile está hoy día en plena discusión de qué significa formar por competencia a los alumnos. Entonces, esa traducción, esa interpretación del currículum escolar y esa mirada de las competencias y su traducción a un nivel de prebásica significó un primer gran desafío. Ha sido como todo un proceso que primero se centró más como una parte más teórica, en la cual nosotros hicimos como revisión bibliográfica, consulta de expertos en didáctica de la ciencia. También trabajamos con bastantes personas de educación parvularia, y en esa parte más teórica nosotros hicimos la bajada de este modelo de competencia que existía para básica, lo adecuamos a lo que es educación parvularia. Entonces ese fue como el primer momento. El segundo momento ya fue cuando empezamos ya con la construcción de las actividades, la creación en el fondo. Y eso se fue dando como en 3 equipos paralelos, dado que el modelo tiene 3 unidades distintas. Una es experimentación, la otra es indagación y la otra es proyección. Entonces cada equipo se hizo cargo de las competencias asociadas a esa unidad y fue desarrollando su actividad en paralelo. Todos seguimos el mismo proceso, eso sí, que fue primero se diseñaba esta actividad, después pasaba como a una conversación con la diseñadora, por ejemplo, que ella tenía que buscar los materiales, etc. Después se hacía una aplicación en un jardín infantil. Después se evaluaba esa actividad, o se miraba el video, se hacía una entrevista a la educadora de párvulo, y en base como a las cosas que había que mejorar, pasaba a una segunda vuelta. Entre medio se le agregaba como un marco conceptual que lo hacía un especialista en ciencia, y de ahí nosotros la aplicamos por segunda vez ya con todas las adecuaciones, las mejoras, y de ahí nuevamente se miraba el video, se hacía la evaluación a la educadora de párvulo para preguntarle qué le había parecido la actividad. Finalmente ya ahí se cerraba la actividad. Para nosotros como equipo fue también un proceso de cómo instalar protocolos de discusión que nos permitieran criticar nuestro propio proceso de producción. Y yo creo que ese es un aprendizaje, y aprendimos, por ejemplo, la necesidad de instalar rúbrica, instalar un instrumento que mediara entre lo que estaba observando en la filmación y lo que yo estaba pensando que debía suceder con esa actividad. Segundo es haber filmado efectivamente las actividades. Yo creo que lo que partió como un interés más bien documental se convirtió en un elemento clave para el proceso de reflexión, porque la filmación nos podía evidenciar, nos mostraba lo que estaba sucediendo en esa aula. Y sobre esa aula yo podía crear una serie de interpretaciones, pero esas interpretaciones yo las tenía que sujetar a ciertos criterios que estaban descritos en la rúbrica. Entonces esa posibilidad de mirar la realidad a través del lente de la cámara y poderlo analizar a través de una rúbrica, considero que ese es como un espacio de aprendizaje, de modelos de reflexión mucho más profundos, que nos llevaron en una segunda etapa a no defender tanto las actividades y a tener una mirada mucho más serena sobre nuestra propia producción, no defender tanto las actividades pese a lo que las queríamos, pese a lo que nos gustaba que fueran,
nosotros aprendimos a hacer esa distancia.